Muy buenos días, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Daniel Solórzano López y les voy a presentar el tema de detección de contaminación microbiana en los alimentos. La clase es Microbiología de Alimentos, impartida por el ingeniero en Industrias Alimentarias Luis Alberto Villafán Aguilar. Métodos de detección de microorganismos en alimentos frescos y procesados. Muestreo. El muestreo es la sucesión de pasos para asegurar que la muestra posea las características esenciales del lote. La técnica de muestreo o recolección de la muestra para su análisis microbiológico establece una serie de precauciones y condiciones que deben ser observadas a fin de obtener resultados significativos. Ello implica, en primer lugar, precisar el objetivo del estudio. Puede tratarse de un alimento sospechoso de haber causado una infección o intoxicación o de un control de calidad rutinario en una fábrica. Puede tratarse de un producto con grado de frescura incierto o ser un producto o problema de investigación sobre la causa de descomposición de algún producto, etc. El tamaño de la muestra, en este caso peso o volumen, si es un producto aparentemente homogéneo, está determinado por el objetivo del análisis y por la cantidad de producto disponible. La muestra seleccionada para el análisis debe ser representativa del lote entero del alimento, y lo suficientemente grande para poder llevar a cabo todas las determinaciones. En este sentido, los sistemas estadísticos contribuyen a una valoración aceptable de la condición microbiana de un alimento, ingrediente o de cualquier otra sustancia que haya que ser analizada. Asimismo, es absolutamente necesario que la técnica de análisis sea ejecutada con estricto apego a la metodología establecida y que existan normas o estándares de calidad para las pruebas. Preparación de la muestra. Una vez tomadas las muestras, se paquetan adecuadamente para evitar su ruptura o posible derrame o contaminación. El envase que contiene la muestra para el análisis debe portar toda la información que pueda ser de interés interesante para el microbiólogo. Por ejemplo, puede ser nombre y dirección de la persona que ha tomado la muestra, nombre y dirección de la persona, empresa, etcétera, donde se han tomado las muestras, fecha, lugar y hora en la que se han tomado la muestra, clase de alimentos que integran las muestras, nombre del fabricante, importador, vendedor, comprador, etcétera, la razón por la cual se ha procedido al muestreo, el número, tamaño y marca de las unidades que forman el lote, forma de transporte, punto de origen y lugar de destino, fecha de embarque y llegada del lote, método de muestreo utilizado, que es muy importante, temperatura del producto en el momento del muestreo, también muy importante, temperatura ambiental del almacenamiento, forma de transporte y condiciones del envío de las muestras al laboratorio. Aislamiento de microorganismos. El aislamiento se puede lograr directamente a partir de una muestra cuando el o los microorganismos están en una proporción adecuada. Cuando el microorganismo que se desea aislar e identificar se encuentra en baja proporción en la muestra o interesa un solo tipo de microorganismo, se lleva a cabo un procedimiento que involucra una primera etapa de aumento del número de microorganismos del tipo que desea aislar en relación al resto de la población, a lo que se le llama enriquecimiento. Luego se aísla por el método de estrías o por dilución y se identifica. Para aislar se utiliza algunos de los siguientes procedimientos. Por ejemplo, tenemos los métodos generales, que es, por ejemplo, el por diseminación en superficie, que es el agotamiento en alza, depósito y posterior quemado y dilución. O número 2, por ejemplo, las mezclas. Y por otro lado tenemos los métodos especiales, que es calentamiento, agregado de álcali o ácido, por temperatura de incubación, cambios en el pH y presencia de sales o colorantes. Estos métodos sirven cuando se desea aislar un microorganismo que posea una característica especial, ya sea resistente al calor, sea anaerobio, etc. Aislamiento de microorganismos anaerobios. Para aislar microorganismos anaerobios que son rápidamente destruidos por el contacto con el oxígeno, una vez que la muestra ingresa al laboratorio, debe ser procesada evitando su exposición al oxígeno atmosférico. Los medios de cultivo sólidos deben de ser preparados inmediatamente antes de ser usados para evitar una posterior difusión de oxígeno al medio. Dilución de la muestra para detectar contaminación. Lo más adecuado aquí es preparar una dilución primaria y a partir de ella todas las necesarias para poder contar los microorganismos presentes. Pueden ser dos diluciones decimales consecutivas, es decir, 1,10 y 1,100 o superiores, según la carga microbiana esperada en el alimento. Por lo regular, un analista experimentado puede estimar el número de diluciones necesarias a partir del conocimiento que tenga del proveedor y del proceso, e incluso a partir de los datos de muestreo y desde luego a partir de la experiencia con cada tipo de muestra. Por parte del fundamento de la disolución es que se pretende encontrar el número de microorganismos por unidad de volumen, hasta asegurar que después de la incubación se obtenga un resultado cuantificable. Esto se logra después de realizar tantas diluciones decimales seriadas como sea necesario, en el mismo diluyente. Determinación de mesófilos aerobios.
El examen bacteriológico del agua usualmente involucra para la estimación de los coliformes y aerobios mesófilos métodos tradicionales como el NMP, filtración por membrana y la siembra en profundidad o vertido en placas. También es muy utilizado el método en placa Petrifilm para estos indicadores. El método Petrifilm es altamente reproducible, puede usarse para cualquier tipo de muestra, facilita la identificación y recuento de colonias y se obtienen resultados en menor tiempo, en comparación con los métodos tradicionales. Estas bacterias se estudian junto con el índice de coliformes con el propósito de controlar un proceso de tratamiento de agua y para verificar su calidad. El método se basa en contar el número de colonias desarrolladas en una placa de medio de cultivo sólido en el que se ha sembrado un volumen conocido de agua, transcurrido un tiempo y una temperatura de incubación determinados. Determinación de coliformes fecales. El objeto de la investigación de estos microorganismos concretos es debido a que todos son componentes habituales de la microbiota comensal del intestino del hombre y de animales y es por ello que sirven de indicadores de una posible contaminación fecal del agua en estudio. Se define como coliformes fecales aquellos que fermentan la lactosa a 44,5 grados centígrados más menos 0,2 grados centígrados y producción de indol. Crecerán en el medio de cultivo. La prueba de coliformes fecales positiva indica un 90% de posibilidad o probabilidad de que la coliforme aislada sea Escherichia coli. Se emplea como un indicador de contaminación fecal en alimentos y por tanto determina si el alimento ha sido manipulado durante todo el proceso en condiciones que aseguren su higiene. La denominación específica de coliformes fecales hace referencia a aquellas bacterias incluidas en el grupo de coliformes totales y que además son capaces de fermentar a la lactosa con producción de ácido y gas a 44,5 grados centígrados en un tiempo máximo de 24 horas. Las aguas aptas para consumo humano deben tener ausencia de coliformes tanto totales como fecales en un mínimo de 100 mililitros de agua analizada. Determinación de E. coli. La E. coli es una bacteria que se encuentra en el sistema digestivo de los animales y de los seres humanos, y al ser parte de la flora intestinal se puede utilizar como indicador favorito para detectar y medir la contaminación fecal en la evaluación de la seguridad de los alimentos y el agua. E. coli serotipo O157H7 enterohemorrágica SEH es la más importante porque se ha considerado un patógeno emergente en la relación con la salud pública por ser la causante de enfermedades transmitidas por alimentos, o las CTAs, en el mundo, por estar asociada a cuadros clínicos que pueden cursar una diarrea no sanguinolenta hasta una colitis hemorrágica. La prevención de la infección por microorganismos, en especial por E. coli, requiere medidas de control en todas las etapas de cadena alimentaria desde la producción hasta la fabricación y preparación de los alimentos, tanto en establecimientos comerciales como en las cocinas domésticas o industriales. Como conclusión tenemos que tanto en los países desarrollados como en los que aún se encuentran en desarrollo, se siguen encontrando casos de contaminación microbiológica en los alimentos, ya que algunas veces los microorganismos suelen evadir las medidas de sanidad y limpieza. Lo importante de todo esto es conocer las medidas de control microbiológico para evitar una contaminación que le pueda causar una ETA a los consumidores. Con esta información recaudada se puede deducir la importancia de la inocuidad alimentaria, ya que será la base para que el negocio prospere y no tenga pérdidas durante sus procesos. Todo esto empleando los mejores protocolos de inocuidad y capacitando al personal para conseguir un equipo de calidad. Y bueno chicos, aquí les dejo mis referencias. Ahí están los links por si quieren profundizar más en los temas. Aquí se los dejo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.